¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo y también testigos de Jehová que puedan estar viendo el canal a esta hora? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo estudio y análisis acerca de algunos aspectos de la organización. En videos pasados hemos visto o examinado la erudición, la sinceridad y la honestidad de la organización a la hora de traducir la Biblia. Pero también hemos visto cómo la organización ha utilizado en forma parcial y sesgada la información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de manipularte. Y hoy vamos a mostrarte algo más acerca de eso. Pero hoy vamos a analizar una publicación de la organización que ya hemos analizado anteriormente, que es el libro Razonamiento a partir de las Escrituras y la información que éste presenta, cómo la organización vuelve a presentar información sesgada, parcial, no completa, y una información deformada con el objetivo de controlar tu mente, de tenerte cautivo en la organización, de hacer que tú rechaces y sientas desprecio por aquellos que no piensan igual que ustedes. ¿Por qué? Por el solo hecho de pensar distinto. Vamos a materia. Quiero mostrarles esta información que aparece en el libro Razonamiento. Vamos a ir a la página de la JW. Ahí está. Y vamos a ir abajo a la biblioteca online. Vamos a ir aquí a publicaciones, libros, y vamos a ver enseguida el libro Razonamiento. Aquí está. Y aquí en el libro Razonamiento vamos a analizar el tema de la cruz, que tanta controversia provoca entre testigos de Jehová y cristianos. Bueno, aquí en la página 91 al 95, en el libro Razonamiento, la organización define cruz como: la mayoría de las iglesias de la cristiandad usan el término cruz para referirse al instrumento en que Jesucristo fue ejecutado. La expresión se deriva de la palabra latina crux. ¿A qué se debe que en las publicaciones de la Watchtower se represente a Jesús en un madero con las manos por encima de la cabeza en vez de en la cruz tradicional? Y veamos los argumentos que presenta la organización. Dice, la palabra griega que se traduce cruz en muchas versiones modernas de la Biblia, madero de tormento, nuevo mundo, es stauros. En el griego clásico, esta palabra significaba principalmente un madero o palo vertical. Posteriormente también se llegó a usar para referirse a un madero de ejecución que tenía un travesaño. El Diccionario Ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson, 1977, bajo cruz señala: la palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. Muy bien, esa es la información que en primera instancia presenta la organización. Inclusive hace el alcance de que posteriormente también se llegó a usar para referirse a un madero de ejecución que tenía un travesaño. Y efectivamente, el cristianismo traduce, en este caso, estauros como cruz. Y para el cristianismo es un poste vertical con un travesaño en la parte superior, antes de llegar a la parte final, formando cuatro ángulos rectos. Esa es la cruz en el mundo cristiano. Y acá citan a un autor, a Wilton M. Nelson, en su Diccionario Ilustrado de la Biblia. Como siempre, ustedes saben que yo siempre busco la fuente, siempre voy a la fuente. Y busqué este libro y lo encontré. Y está en español, curiosamente. ¿Qué dice Wilton M. Nelson acerca de la cruz?
Aquí está la información. Este es el libro. Y aquí, como ustedes ven, habla acerca de la cruz y la crucifixión. Y yo quiero mostrarles la portada del libro para que vean que es efectivamente el libro. Dice Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Wilton M. Nelson. Ese es el libro. Y vamos a ir a la página donde estábamos recién, cruz, crucifixión. Y veamos, allí la parte que está sombreada con amarillo es la parte que cita la organización. Dice, la palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. Eso es lo que cita la organización. Pero ¿qué dice el autor acerca de la cruz y la práctica de la crucifixión? Ahí está. Instrumento de muerte en que murió Jesucristo, inspirado quizás en la antigua costumbre de empalamiento, ya que la palabra griega stauros cruz significa palo o estaca vertical, inventada posiblemente por los persas o fenicios. La usaron los griegos y cartagineses y sobre todo los romanos. Pero hay una diferencia, algo más que la organización no mostró de esta obra. La organización mostró solo esa pequeña parte. Dice después, además de la crux simplex o palo vertical, se empleaban otras formas. La cruz con misa o de San Antonio, que tenía la forma de una T mayúscula, y la crux inmisa, en que el palo vertical sobresalía sobre el horizontal. Según la tradición, esta última fue la cruz en que murió Jesús. La referencia en los evangelios al título sobre la cabeza de Jesús respalda esta idea y cita allí Mateo 27:37. Vamos a ver Mateo 27:37. ¿Qué es lo que nos dice? Mateo, vamos a ir a la Biblia Reina Valera de 1960, Mateo 27, aquí está, y vamos al versículo 37. ¿Qué dice allí? Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Qué significa eso? Ahí está, ¿verdad? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que a Jesús lo clavaron de esta forma? No. ¿Por qué? Por una razón muy simple de lógica. Dice que pusieron su causa escrita sobre su cabeza, no sobre sus manos. De lo contrario, hubiese dicho el escritor que pusieron la causa escrita sobre sus manos, arriba de sus manos. Y no, dice sobre su cabeza. Por lo tanto, lo que el autor Wilton M. Nelson dice es que este pasaje apoya la afirmación de que Jesús fue clavado en la cruz con las manos hacia los lados, no hacia arriba, porque este texto dice que pusieron sobre su cabeza su causa escrita, sobre su cabeza, no sobre sus manos. ¿Ve la diferencia, estimado amigo testigo de Jehová? Sigamos leyendo. Acá está. Dice, el uso de la crux de Gusata de San Andrés en forma de X no se ha podido comprobar definitivamente, porque habían esencialmente tres tipos de cruz. La cruz tau, la cruz con el travesaño vertical formando cuatro ángulos y la cruz de San Andrés que era una X. Ahora, la cruz consistía en un palo vertical de unos 2,5 metros de largo, perdón,
que muchas veces se dejaba permanentemente en el lugar de ejecución. El palo transversal, el travesaño, o patibulum, y una saliente de madera o sedile que servía de asiento para sostener el cuerpo del crucificado y prolongar así su martirio. Por favor, no olvide estos nombres, patibulum y sedile. Son nombres que vamos a estar viendo más adelante. Bien, la organización en su libro Razonamiento sigue diciendo, perdón, ahí está. Sigue diciendo, el diccionario bíblico en inglés de Imperial Bible Dictionary reconoce lo mismo al decir la palabra griega para cruz, stauros, significaba apropiadamente un madero, un poste en posición vertical o palo de una estacada, del cual se podía colgar cualquier cosa o que se podía usar para empalizar, cercar un pedazo de terreno. Hasta entre los romanos, la crux, de donde se deriva nuestra palabra cruz, parece haber sido originalmente un palo en posición vertical. Ellos citan del diccionario de Imperial Bible Dictionary, el diccionario imperial de la Biblia. Ahora, ellos dicen, y nuevamente volvemos a recalcar, el hecho de que la palabra estauros significaba apropiadamente un madero, un poste en posición vertical o palo de una estacada. Supongamos que, bueno, de hecho eso significa estauros, pero significa, o sea, por el hecho de que la palabra Stauros puede significar un poste vertical, ¿significa eso que Jesús murió en un poste vertical? No, es el significado de la palabra. Vamos a ver otros detalles acerca de lo que dice este diccionario de Imperial Bible Dictionary acerca de la palabra Stauros y su uso. Veamos, porque aquí hay información y se los digo con todas sus letras, estimados amigos testigos de Jehová, que la organización lamentablemente ha manipulado. La organización presenta información sesgada, parcial, modificada por ellos mismos, pero no presentan otros hechos que son de muy importante interés para ti como testigo de Jehová. Y para eso estoy aquí en este canal, para mostrarte la verdad, para mostrarte lo que esconde la organización detrás de esas citas, porque la organización presenta solamente pedacitos. Y si se fijó, mi estimado amigo, en esta cita que la organización hace, hay puntos suspensivos que están encerrados dentro de corchetes, como el que acabo de sombrear. ¿Qué significa eso? Significa que hay información que la organización se saltó, que no presentó. ¿Y qué dice esa información? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a este diccionario. Aquí estamos. Este es el diccionario de Nelson, ¿verdad? Y vamos a ir al Imperial Dictionary, ¿verdad? Que es este. Aquí está. Y aquí está el encabezado Cross Crucifix, es decir, cruz, crucifixión. Y es un párrafo bastante largo en realidad que me di el tiempo de traducirlo. Aquí está, pero yo lo traduje al español y vamos a ver parte de la traducción. La parte que está en azul es lo que presentó la organización. Dice, la palabra griega para cruz, estauros, significaba propiamente una estaca, un poste vertical o un trozo de estaca sobre el cual se podía colgar cualquier cosa o que se podía usar para empalizar un trozo de tierra. Y después dice, incluso entre los romanos, la cruz de la que se deriva nuestra cruz parece haber sido originalmente un poste vertical. Pero ¿qué dice aquello que estaba en puntos suspensivos
encerrado entre corchetes, que la organización no presentó, dice, pero se introdujo una modificación a medida que el dominio y los usos de Roma se extendieron a través de los países de habla griega. Se introdujo una modificación a medida que el dominio y los usos de Roma se extendieron a través de los países de habla griega. ¿Cuál fue esta modificación que la organización no cita? Dice acá a continuación, pero desde el momento en que comenzó a usarse como instrumento de castigo, se añadió comúnmente una pieza transversal de madera. Pero desde el momento en que comenzó a usarse como instrumento de castigo, se añadió comúnmente una pieza transversal de madera. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová? Esa es la información que la organización no le presenta, no expone, la oculta. ¿Por qué? Porque muestra un hecho que ella no quiere que usted conozca. Por eso la organización siempre le dice, estimado amigo o amiga que es testigo de Jehová, siempre la organización le dice que no consulte otros libros, que, que use solamente la literatura de la organización, la página JW, los videos de la organización, que no vaya a otras fuentes de información. Y la razón es clara, porque las demás fuentes de información le van a mostrar a usted la verdad, como en este caso, este diccionario de Imperial Bible Dictionary, que le está mostrando a usted precisamente que posteriormente Roma introdujo una modificación cuando comenzó a utilizar este elemento como una herramienta de castigo. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová? Dice, continúa diciendo posteriormente, ¿verdad? Hace un comentario aparte, dice, sin embargo, no siempre incluso entonces, porque parece que hay más géneros de muerte que uno por la cruz. Esto se logra a veces traspasando al criminal con una vara que le atraviesa la espalda y la columna y sale por su boca. Y allí comienza a indicar que habían otros tipos de castigo. Eh, en el caso de la cruz, menciona también la T o la cruz Tau, que está ahí, ¿verdad? Esa. Está la X o la cruz de San Andrés y también está la cruz como la conocemos actualmente, formando cuatro ángulos rectos. Eso es lo que dice la información. Dice acá, fue en una cruz de esta forma, según la voz general de la tradición, que nuestro Señor sufrió, pero no hay nada en las narraciones de los evangelistas que determine que esta haya sido la forma empleada en lugar de cualquiera de las otras dos. Es, sin embargo, el que se encuentra más comúnmente en las pinturas y esculturas que han sobrevivido de épocas anteriores. Pero ya veíamos en el relato de Mateo 27:37 que el titulum o título donde estaba la acusación contra Jesús se puso sobre su cabeza. Por lo tanto, se estima que el elemento en el cual fue clavado nuestro Señor Jesucristo es la cruz que forma cuatro ángulos y no en la cruz de San Andrés que forma una X o la cruz Tau, que son los elementos que aquí muestra. ¿Se da cuenta, estimado amigo? Aquí vemos cómo la organización presenta solo una parte de la información, la que a ellos le interesa presentarle a usted, con el fin de que usted crea las enseñanzas de la organización. Pero los libros que la organización cita, los diccionarios que la organización cita y ha citado, están mostrando información que que a usted le ha sido ocultada. Y vamos a seguir viendo lo que dice la organización en su libro Razonamiento. Dice posteriormente,
¿Fue ese el caso con relación a la ejecución del Hijo de Dios? Es digno de mención que la Biblia también usa la palabra silón para identificar el instrumento que se usó. Un diccionario, a Greek English Lexicon, por Liddell y Scott, define esta palabra con el siguiente significado: madera cortada y lista para usarse, leña, madera de construcción, etcétera, palo, leña, viga, poste, garrote, cachiporra, madero en el que se colgaba a los criminales de madera viva, árbol. También dice en el Nuevo Testamento de la cruz y cita Hechos 5:30 y 10:39. Sin embargo, en esos versículos, Nácar Colunga, Straubinger, versión Valera y versión moderna traducen silón como madero. Bien, acá vemos varios puntos suspensivos entre corchetes. Y eso es porque en realidad en esta obra que se cita hay algunas, algunas palabras que no viene al caso citarlas, pero también hay información importante que la organización no presentó cuando citó del Greek English Lexicon de Liddell y Scott. Y nuevamente me di el tiempo de buscar esta obra de Liddell y Scott, traducirla al español para poder presentársela a ustedes. Y se las voy a mostrar ahora. ¿Qué es lo que oculta la organización en esta obra? Eso es lo que vamos a ver. Aquí está. Este es a Greek English Lexicon de Liddell y Scott. Y como ustedes pueden ver, está acá lo tengo subrayado, Sulón. Esa es la pronunciación de esta palabra, que es la palabra que la organización cita como xilón. Acá en este caso se lee Zulón en griego. Y como ustedes pueden ver, está en inglés y presenta varios significados de la palabra griega Zulón, varias definiciones. Pero hay una que a mí me llamó particularmente la atención y que quiero presentárselas. Vamos a ir a la traducción que hice. Acá está, ¿verdad? Lo mismo, pero en inglés, y acá la traduje al español. Dice, entre otras cosas, grabado en madera y listo para usar, leña, madera. Dice barco, madera, también el mercado de la madera, pieza de tronco, perdón, pieza de madera, tronco, viga, poste, cuchara de madera de higuera, palanca, pegor, perca, del caballo de Troya. Por lo tanto, cualquier cosa hecha de madera, cualquier cosa hecha de madera. La palabra Zulón o Silón, como la presentó la organización, se refiere a cualquier cosa hecha de madera, que puede ser perfectamente una viga, como puede ser un garrote o como puede ser una cuchara de madera. Pero note lo que viene a continuación. Dice más abajo, instrumento de castigo, un collar de madera puesto en el cuello del prisionero. ¿Qué es eso? Un cepo. Es un cepo donde colocaban el cuello de la víctima, ¿verdad? Y lo tenían allí por horas o por días, en castigo. Y sigue diciendo, marco de madera en el que los pies estaban confinados. Otra forma de cepo, que es el que utilizaron Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Cuando pusieron sus pies en el cepo, ahí, en el cepo. Es una posición incómoda. Después dice, combinación de guasa de ambos con agujeros para el cuello, los brazos y las piernas. Nuevamente otro tipo de cepo, donde estaban las manos, los pies y la cabeza allí colocadas dentro de ese cepo. A eso también se refiere la palabra Zulon o Xilon, como lo dice la organización. Significa eso,
por el hecho de que significa también cepo, que el Señor Jesús fue martirizado en un cepo, ¿debemos llegar a esa conclusión? No, ¿verdad? De la misma manera, no podemos llegar a una conclusión y decir que Jesús fue clavado con las manos arriba por el hecho de que la palabra xilón también significa un poste vertical. ¿Debemos llegar a esa conclusión también? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra zulón es cualquier cosa hecha de madera, incluida la cruz, con un travesaño formando cuatro ángulos rectos. Y acá, un poco más abajo, dice, en Nuevo Testamento, acá, en Nuevo Testamento de la cruz. Aquí está. De la cruz. Y cita Hechos 5:30 y 10:39, poste en la que los criminales fueron empalados. Y nuevamente da otros significados, banco, mesa, especialmente mesa del cambista, pero todos eran artículos de madera. Ahora bien, ¿qué dice Hechos 5:30 y 10:39? Vamos a verlo. Aquí estamos para mostrar la verdad y no ocultar nada. Aquí vamos a ver cómo lo traduce la versión Reina Valera la palabra Zulón. Aquí está. Vamos a Hechos 5. Ahí está. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí se usa la palabra Zulón y la Reina Valera de 1960 lo traduce como madero, apropiadamente. ¿Por qué lo traduce como madero? Es algo que vamos a ver posteriormente. Y veamos ahora Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Nuevamente usa la palabra silón o zulón, que significa madero, cualquier cosa hecha de madera, ¿verdad? Pero ¿por qué se utiliza aquí la palabra madero? Y note el detalle, en ambos pasajes dice colgándole en un madero. Recuerde esa expresión porque luego la vamos a considerar. Vamos a verla. Volvamos al libro Razonamiento. Muy bien. Ahora, acá cita otra obra. El libro de Non-Christian Cross, La Cruz No Cristiana, por J. de Parsons. Quiero hacerle notar un detalle, y esto va a ser un balde de agua fría para usted, estimado testigo de Jehová, porque acá cita a J. de Parsons. ¿Quién es J. de Parsons? ¿Lo ubica usted? Por las iniciales, sencillamente no lo vamos a reconocer. ¿Por qué la organización citó solamente las iniciales y no puso el nombre completo? Es algo que vamos a ver enseguida. Pero antes de eso, quiero leerle lo que dice acá. Este señor, en 1896, escribió este libro, La Cruz No Cristiana. ¿Qué dice? En parte dice, no hay ni una sola oración en ninguno de los numerosos escritos que componen el Nuevo Testamento en la que en el griego original haya siquiera prueba indirecta en el sentido de que el estauros usado en el caso de Jesús haya sido algo más que un ordinario estauros, mucho menos en el sentido de que haya consistido no en un solo madero, sino en dos clavados juntos en forma de cruz. Esta señora habla en contra de la cruz
cristiana, o como él le dice, la cruz no cristiana. Pero hace un rato atrás leíamos en la Biblia el pasaje de Mateo 27:37, donde dice que Jesús le pusieron un letrero sobre su cabeza, con su causa escrita. Eso indica que Jesús fue clavado de esta forma, porque si hubiese sido clavado con las manos hacia arriba, hubiese sido puesto el letrero sobre sus manos, no sobre su cabeza. Viéndolo de ese modo, sí hay evidencia bíblica de que Jesús fue clavado en una cruz. Pero ¿por qué este señor insiste en que Jesús, en que no hay evidencia bíblica, ni siquiera indirecta, de que Jesús fue clavado en una cruz y no en un madero? Veamos, yo quiero mostrarles un detalle. Quiero mostrarles quién es esta persona. Este es el libro de Non Christian Cross. ¿Quién lo escribió? John Denham Parsons. Él escribió este libro. Ahí está, de Non Christian Cross. John Denham Parsons es quien lo escribió. Está un poco lento el sistema hoy, pero no importa. Lo importante es que mantenga en vista esta imagen. ¿Por qué es importante? Por una razón muy sencilla, que enseguida le voy a explicar. ¿Sabe usted quién fue John Denham Parsons? Fue miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Fue miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica que se ocupó de la parapsicología. Ese fue John Denham Parsons, un psíquico. ¿Logra ver por qué este señor está en contra de la cruz cristiana, que la llama no cristiana? Porque este señor era un psíquico, parapsicólogo. ¿Qué significa eso? Que esta persona está estrechamente asociada con el mundo espiritista, con demonios. ¿Y quién lo citó? La organización detrás del nombre de los testigos de Jehová, la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ellos citaron en su libro Razonamiento a este señor, a John Denham Parsons, un psíquico, estudioso de la parapsicología. Ellos citaron a este autor. Ese es el libro. Ahí está. Por eso esta persona se opone a la cruz cristiana y la llama la cruz no cristiana. Se da cuenta, estimado amigo, que nuevamente aparece alguien relacionado con el mundo de los espíritus en la literatura de los testigos de Jehová. Nuevamente es citado una persona relacionada con el mundo de los espíritus en la literatura de los testigos de Jehová como fuente de información. Ya hemos visto en videos anteriores cómo la organización utilizó traducciones hechas por ocultistas y por espiritistas como Johann Greber, Johannes Greber, ¿verdad? Que utilizaron su Nuevo Testamento em, traducido con ayuda de espíritus, de demonios, con la ayuda de un espiritista. Y esa obra ellos la utilizaron, los testigos de Jehová la utilizaron para traducir algunos de los textos de su traducción del Nuevo Mundo. Tengo 2 videos, más o menos 3 videos, hablando de esto en mi canal. Y ahora, sorpresa, nuevamente vemos que la organización cita a un ocultista, a un psíquico parapsicólogo, para apoyar su doctrina de que Cristo no murió en una cruz, sino en un poste vertical.
¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová? Esa es la organización a la cual usted pertenece, que no duda en presentar material hecho por espiritistas, ocultistas, psíquicos, parapsicólogos, para buscar apoyo para su doctrina. Eso es lo que quería mostrarle, estimado amigo, testigo de Jehová. Es lamentable que una organización que dice ser el único camino de Dios en la tierra, acuda a fuentes espiritistas para traducir su Biblia como apoyo, como fuente de información de apoyo para sus doctrinas. Una pena. Ahora yo quiero ir a otra fuente de información que prueban que Jesús murió en una cruz. Y vamos a ver el por qué también. Hay un especialista que se llama Joe Sayas, que explica por qué Jesús no murió en un poste vertical y por qué probablemente murió en una cruz como la conocemos hoy en día. Porque existen al menos tres tipos diferentes de cruz. Ya lo veíamos. La Tau, la, la cruz de San Andrés y la cruz tradicional, ¿verdad? Que forma cuatro ángulos rectos. Vamos a ver ese video. Les voy a presentar aquí esa información. El Gólgota es un lugar mencionado en hebreo y en arameo. La terminación ta nos dice que es originalmente arameo. Se usa en las escrituras y se nos explica que es el lugar en forma de calavera. Los romanos necesitaban que estuviera fuera de la ciudad y en un camino principal al que los transeúntes fueran y vieran la ejecución, porque la idea es desalentar a los criminales indirectamente. Así que usted puede ver sobre mis hombros algo bastante parecido al Gólgota, el lugar que luce como una calavera y que está fuera de la ciudad, en un camino principal. Sabemos que en Roma crucificaron una vez a 6.000 personas como parte de una celebración triunfal en uno de los caminos que salen de la ciudad. Pero eso le da una idea de cuán difundido era eso y de por qué quizás cientos de miles de personas fueron crucificadas en un periodo de 800 años. Las crucifixiones se hacían por todo el mundo antiguo, Europa, norte de África, Asia Occidental, Gran Bretaña. No solo se crucificaban hombres, sino mujeres y hasta perros. Había un tipo de castigo que era preferido generalmente para los esclavos, gente que era responsable de ciertos delitos contra el gobierno. Cuando alguien es crucificado pasa por una agonía enorme. Por un lado, el condenado no puede respirar, su circulación falla, su cuerpo produce cantidad de sudor. Es una muerte muy agonizante para cualquiera que la sufra. Cuando veo un arte cristiano, siento que este luce como si Jesús estuviera ahí en el aire, a unos 3 o 4 metros. No creo que esa haya sido la situación, pero creo que había estado más cerca del suelo. Una de las razones por las que creo que esto es verdad es que sabemos que muchos individuos fueron dejados en la cruz y que, por ejemplo, los encargados de despedazar los cuerpos eran los perros, hienas y otros depredadores. Así es que si hubiera estado alto, habría sido muy pero muy difícil. Usted sabe darse cuenta de que no había solo un tipo de cruz, ni que era solo una forma de crucificar. Lo primero que tenemos aquí es un árbol con sus raíces y sus brazos irradiando hacia afuera. Y lo que habría pasado es que el individuo después de su juicio habría sido traído aquí. Los brazos habrían sido clavados o de otra forma simplemente habría sido atado a la cruz. El segundo tipo que tenemos aquí es el que creo que habría sido utilizado en lugares públicos de ejecución. Esto es algo que se traían. No es tan alto.
Y lo que habría sucedido es que el individuo, después del juicio, debe de ser golpeado. Habría tenido que cargar el madero para luego ser clavado a la cruz o atado a ella, y entonces lo levantaban para mantenerlo suspendido de esta manera. Ahora, esta es una invención romana llamada sedículo, y uno de los problemas con esto es exhalar en la cruz. Usted puede inhalar, pero es muy difícil exhalar. Así que lo que sucede es que los romanos habrían colocado este asiento aquí para que uno pudiera usar los brazos y piernas para alarse y sentarse. Usted puede sentarse allí por unos pocos segundos, y lo que sucede es que se resbala de nuevo. Una vez que se resbalaba, todo el proceso comenzaba de nuevo. El dolor y la agonía simplemente se prolongaban. He aquí un tercer tipo. Nótese que no hay la parte de la cruz. Si usted quita este sedículo y toma a un individuo, un hombre joven, y coloca sus manos o las ata o las clava por encima de su cabeza, así el cuerpo queda colgando. Si sus piernas están libres, él puede impulsarse hacia arriba máximo 1 hora. Si sus pies están clavados o atados de alguna manera y no puede moverse, muere de 4 a 10 minutos, así de rápido. Sabemos que a pesar de que tanta gente fue crucificada, solo hay una evidencia, un pedazo de evidencia encontrado una vez en el mundo. Yo la vi en Jerusalén en 1968. Lo que tenemos aquí es lo que se llama calcáneo, el hueso del talón derecho de un individuo que fue crucificado hace 2000 años atrás. Lo que sucedió es que el clavo se salió otra vez del talón, entró al talón, se salió y quedó dentro del árbol. Hasta sabemos que hay un poco de madera aquí. Lo podemos ver si miramos bien de cerca. Esta era madera de oliva, y esta madera funcionaba como ajustadora para prevenir que el individuo se sacudiera hasta liberar. Ahí está. Bueno, en este video quiero mostrarles un par de cosas. Aquí quiero ir primero a esta parte y quiero que noten un par de detalles. Aquí está Joe Sayers. Bajo sus pies hay un madero. Ese madero es el patibulum. Como vamos a ver más adelante, este patibulum, los condenados lo llevaban detrás de su cabeza y en él iban amarrados los brazos. Es en ese madero donde el condenado iba a ser ejecutado. Si ustedes se fijan, sobre la cabeza de Joe Sayers, en el árbol hay un sacado. En ese sacado se fijaba de algún modo ese patíbulum. Ahora, al ver ese patíbulum y al ver ese sacado en el árbol, podemos entender por qué en Hechos 5:30 y 10:39 se dice que Jesús fue colgado en el madero. El madero al que hace referencia allí, el sulón o silón, es ese, el patíbulum. Cuando la víctima llegaba al lugar de la crucifixión, era arrojado al suelo junto con el patíbulum. Sus manos eran clavadas en el patíbulum y después, entre varias personas, era levantado y colgado en el árbol. Es por esa razón, y repito nuevamente, que el texto de Hechos 5:30 y 10:39 dice que Jesús fue colgado en el madero. El madero al que hace referencia allí es el patíbulum, no un poste vertical, como le ha hecho creer la organización. He ahí una prueba, y ahí está explicando Joe Sayers este hecho. También quiero llamar su atención a otro hecho. Acá vamos a ir al último, ¿verdad? Que es este. A ver, un poco antes, por ahí. Este es el poste vertical en el cual la organización le ha enseñado a usted que Jesús fue clavado. Pero escuche nuevamente lo que dice Joe Sayers acerca de este método. No hay la parte de la cruz. Si usted quita este sedículo y toma a un individuo, un hombre joven, y coloca sus manos o las ata o las clava por encima de su cabeza, así el cuerpo queda colgando. Si sus piernas están libres, él puede impulsarse hacia arriba máximo 1 hora. Si sus pies están clavados o atados de alguna manera
y no puede moverse, muere de 4 a 10 minutos. Ahí. Esa es la parte importante que quería mostrarles. Una persona atada o clavada a ese poste con los pies libres, sin clavar, sin sujetar, puede aguantar máximo 1 hora colgado en ese madero. Pero una persona que tenga en ese madero las manos clavadas y los pies clavados, no dura más allá de 4 a 10 minutos viva. Muere dentro de ese plazo. Y sabemos por los relatos evangélicos que Jesús estuvo más de 3 horas en la cruz, alrededor de 6 horas, alrededor de 6 horas. Jesús soportó una noche sin comer, sin beber agua, sin dormir. Fue castigado con el flagrum, el látigo romano, un látigo que constaba de varias patitas de cuero, donde tenían piezas de hueso y de acero, que al momento de golpear en la espalda del condenado, desgarraba la piel, dejando la carne viva al descubierto, sangrando profusamente. ¿Se imaginan esas condiciones a Jesús clavado en un madero? No hubiese durado de 4 a 10 minutos con vida. Lo dice un experto en crucifixiones, alguien que ha estudiado el tema, un científico. Por esa razón sabemos que Jesús no murió en un madero, murió en una cruz. Quiero que veamos otro video. Este es el de una película, Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Y vamos a ver ciertos detalles en esta película. Obviamente es un pedacito lo que vamos a ver, no la película completa. No se asuste porque dura más de 6 horas. Pero vamos a ver un par de detalles en esta película que es importante que usted vea. ¿Dónde el prisionero? ¡Te marco! ¿Dónde está el prisionero? ¡Deprisa! Espera un momento. Aquí está tu hombre. ¿Con qué rey del...? Aquí tenemos en la película al actor que interpreta a Jesús de Nazaret. ¿Se fijan cómo lleva ese madero atado a su espalda? Ese es el patíbulum. ¿Sabe cuánto pesaba ese patíbulum? Podía pesar alrededor de 30 a 50 kilos. Jesús lo llevaba atado a su espalda. ¿Se imagina si Jesús hubiese tenido que cargar con el madero vertical, con un madero vertical a cuestas sobre el hombro? Si ese madero podía llegar a pesar de 30 a 50 kilos, ¿se imagina un poste vertical? Hubiese pesado cerca de 80 a 100 kilos fácil. ¿Lo hubiese podido llevar Jesús sobre sus hombros? Aún con ese madero atado a la espalda, era complicado para Jesús caminar. Judíos, ¿eh? Ahí está. ¡Rápido! Ahora, ¡La multitud le preocupa! Otro ¡Camina! detalle. Ahí va. Aquí. ¿Notan las argollas detrás del madero? ¿Y notan esos orificios metálicos que tiene detrás del madero? Vamos a ver a continuación por qué llevaba eso. Ahí va Jesús, ¿verdad? Recorriendo las calles de Jerusalén. Ahí vemos a un ejecutado, ¿verdad? Que está clavado. Y aquí vemos a Jesús llegando al sitio de la ejecución.
Ese es el procedimiento. Note las cuerdas. Cómo cuelgan a Jesús en el madero. El silón, el patíbulo, usando esas argollas. Ahí vemos a Jesús siendo clavado en los pies. Esa es la manera en que Jesús fue martirizado, porque los romanos eran especialistas en matar y en torturar. Para ellos, esto no era solamente una ejecución, era también una tortura. Recuerden que en aquellos tiempos no existía el respeto a los derechos humanos. Y ahí vemos cómo Jesús fue clavado, fue levantado, fue colgado en el madero, el patíbulum, el xilón. Esa es la forma en que murió Jesús. Y esta película ilustra lo que es la historia acerca de la cruz, cómo se ejecutaba a los llamados criminales en aquel tiempo, ¿verdad? Porque Jesús no era ningún criminal. Vean otro detalle. Allí está el título, la causa escrita de Jesús, el por qué fue crucificado, y está sobre su cabeza. No podemos decir que así efectivamente se ejecutó a Jesús con todo ese, con todas esas maderas puestas ahí, que fue la manera exacta en que subieron a Jesús. No, no lo sabemos. Como decía el autor Wilton M. Nelson, ¿verdad? Dice de que la cruz probablemente no medía más allá de 2,5 metros. Y como decía Joe Sayas, estaba relativamente cerca del suelo. ¿Por qué? Por los relatos que indican de que a los crucificados muchas veces los animales se los comían. Los perros, hienas y otros animales salvajes, las aves, eran comidos, despedazados por los animales. Entonces, fácilmente Jesús pudo haber sido levantado, colgado en el madero, con ayuda de algunas personas que levantaron el madero y lo colgaron en el poste vertical. ¿Sabe usted cómo se llamaba ese poste vertical en aquel tiempo? Le decían árbol. Ese era el árbol en el que fue crucificado nuestro Señor Jesús. Eso es lo que les quería mostrar, estimados amigos, testigos de Jehová. Esas son las evidencias de cómo la organización le ha manipulado a usted, ocultando información, usando información sesgada, parcial, usando información de un psíquico, de un parapsicólogo, alguien que afirma que no hay evidencia bíblica, ni siquiera indirecta, de que Jesús haya muerto en una cruz, cuando la Biblia dice en Mateo 27:37 que Jesús le pusieron su causa sobre su cabeza. ¿Y qué dice el relato de Juan 20? Quiero mostrarles un detalle. Vamos a ir a Juan 20. Incredulidad de Tomás. ¿Qué dijo Tomás
En el versículo 25, aquí, dice Tomás, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no viera en sus manos, la señal de los clavos, no un clavo, los clavos, más evidencia de que Jesús fue ejecutado en una cruz, no en un poste vertical, no como lo pinta la organización, con las manos clavadas hacia arriba en un poste vertical. En las condiciones en que estaba Jesús, en las condiciones físicas en las que se encontraba, no hubiese durado de 4 a 10 minutos vivo. Y sabemos que estuvo, por los relatos evangélicos, sabemos que estuvo no menos de 6 horas en la cruz. ¿Se da cuenta, estimado amigo, cómo la organización adultera la información con el objetivo de mantenerlo allí cautivo dentro de la secta? ¿Por qué lo hace? Sencillo, porque para ellos usted representa un número y dinero. Ustedes siempre critican los diezmos, pero la Biblia dice, Jesús dijo, que antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, quita primero la viga de tu ojo. ¿Ha visto usted, estimado amigo testigo de Jehová, los videos broadcasting? Estoy seguro que sí. ¿Han notado los relojes Rolex que los miembros del cuerpo gobernante tienen en su muñeca? ¿Ha visto los adornos de oro que tienen en las corbatas? ¿Los anillos de oro con grandes piedras en sus manos? ¿Sabía usted que ellos hicieron un voto de pobreza? ¿Ha visto ese tipo de detalles? Parece que el voto de pobreza no va, no lo toman muy en serio. ¿Ha visto la clase de trajes que usan? ¿Usted cree que van a usar un traje barato? Usted puede ver en televisión el tipo de traje que utilizan. ¿Se ha enterado usted en las noticias de los millonarios, las millonarias cantidades que están pagando a las víctimas de abuso sexual de menores? Cantidades enormes, 30, 60 y tantos millones de dólares por víctima. Al que menos le han pagado es 4,5 millones, me parece mucho. ¿Ha visto la información con respecto a la Real Audiencia de Australia? La conducta que tuvo allí Geoffrey Jackson está en inglés y está en español. Usted puede verlo y va a ver las mentiras de Geoffrey Jackson, un miembro del cuerpo gobernante. ¿Usted cree que un periodista se va a prestar para mentir? ¿Un profesional, una persona que estudió por años periodismo? Hace algunos años atrás, un periodista del periódico The Guardian expuso a la organización como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién fue miembro? Fue organización no gubernamental afiliada a la Organización de las Naciones Unidas por casi 10 años, desde el año 1992 al 2001. Y un periodista del periódico londinense The Guardian lo descubrió. Y 2 días después de que fueron descubiertos por este periodista, curiosamente los testigos de Jehová se desafiliaron de la ONU. Qué curioso. Fueron miembros de la bestia de color escarlata de Apocalipsis 17, que según los testigos de Jehová es la Organización de las Naciones Unidas. Tengo un video acerca de eso. ¿Lo ha visto? Allí están las pruebas, las evidencias.
Quizás usted, estimado testigo de Jehová, va a decir, pero ese es un apóstata resentido. No, no estoy resentido, estimado amigo. Fui testigo de Jehová y conozco la organización desde adentro y sé lo peligrosa que es, cómo divide familias, cómo protegen a los abusadores de niños. ¿Usted cree que un niño va a poder presentar dos testigos de que fue violado, abusado? ¿Va a poder presentar dos testigos? ¿Usted cree que el abusador va a decir, mira, llevemos dos testigos para que vean cómo te abuso, cómo te violo? Y eso es lo que hace la organización. Le pide a un niño presentar dos testigos del abuso y de esa manera protegen al violador y le creen al violador y no al niño. Y ni siquiera denuncian esos hechos a las autoridades. No los denuncian. Le dicen, en el libro, en los libros dicen, sí, denuncian, pero cuando alguien va a denunciar una violación de un niño, van y le dicen los ancianos a esa persona, le dicen que no vayan a las autoridades porque van a traer oprobio al nombre de Jehová. ¿A qué nombre van a traer oprobio si Jehová es el primero que está en contra de esas prácticas? ¿A quién van a traer oprobio si no es al cuerpo gobernante, a la organización? Una organización de hombres, una organización humana que le engaña a usted, una organización que le adultera la información, que utiliza a espiritistas, ocultistas, psíquicos, parapsicólogos para traducir su Biblia y también lo usa como fuente de información para sus doctrinas, como base de fuente de información, como información erudita. ¿Usted cree sinceramente, testigo de Jehová, que esa es la verdad? ¿Que esa organización es la organización de Jehová? No, estimado amigo. Y las pruebas están a la vista. Ahí están. Examínelas por usted mismo. Investigue por usted mismo. Busque la información. Vaya a las fuentes. Las mismas fuentes que la organización cita. Si la organización las citó, es porque usted también las puede consultar. Vaya, búsquelas. Investigue. Haga como los cristianos de Berea, que investigaban en sus casas si lo que les estaban diciendo era la verdad o no. Investigue. Así como yo lo hice y descubrí que la organización es una secta manipuladora, una secta que controla su mente para hacer con usted lo que ellos quieran, para usarlo como material gratuito para construir sus salones del reino, que lo utiliza para, para que usted compre su literatura y de esa manera ellos continúen enriqueciéndose y pagando abogados, porque los abogados gratuitos de la misma organización ya no dan abasto para la cantidad de demandas que está enfrentando la organización por abuso sexual de menores. Y se vienen muchas más demandas. Hay más de 20.000 víctimas de abuso sexual dentro de los testigos de Jehová, dentro de la organización. ¿Lo sabía? Investigue. Investigue como yo lo hice y como lo sigo haciendo. Y exponiéndole la verdad acerca de esta secta, de esta organización religiosa en este canal. No, amigo, no estoy resentido. Solo quiero que no haya más víctimas del engaño y la mentira de esta organización. Somos muchos activistas en el mundo. Miles ya han abierto los ojos, han descubierto la verdad acerca de esta organización y están saliendo en masa. Solo en México el año 2020 salieron 8.000 testigos de la organización. Solo en México. Imagínense en el resto del mundo. Por eso en 2020 hubo un aumento de menos 0,6% en la organización. Fue negativo el resultado, porque muchos están abriendo los ojos. Muchos.
Abra los ojos, estimado amigo, testigo de Jehová. Espero que esta información le haya servido, estimado amigo, para darse cuenta del lugar en el cual está. La organización no es la verdad. Cristo es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús dijo, ¿lo recuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar al Padre por medio de una organización. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, no una organización. Cristo es el camino. Él es la verdad y la vida. La Biblia dice en Juan 3:16 al 18, léalo por favor, que solo por creer en Cristo podemos ser salvos, no por medio de una organización. Venga Cristo. Jesús le ama y dio la vida por usted en esa cruz que acabamos de ver. Él sufrió ese martirio por usted, dio su vida por usted, bajó del cielo por usted para salvarlo. La organización no ha hecho nada por usted. Solo le pone cargas pesadas sobre sus hombros. Por el contrario, la carga de Jesús es ligera, liviana. Venga Jesús. Jesús le ama. Que Dios le bendiga, estimado amigo testigo de Jehová, y que este video le sirva para abrir los ojos, como muchos ya lo han hecho. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén.